Te agradezco que me acompañes en este nuevo tutorial en el que estamos explicando cómo se usa el software de Raptor que permite crear algoritmos computacionales con el método de diagramas de flujo. Y en esta ocasión vamos a abordar cómo hacer algoritmos computacionales con módulos Procedure. Ya en una ocasión anterior habíamos puesto énfasis en que los módulos o lo que se le llama la programación por módulos o programación modularizada, en Raptor lo podemos hacer con módulos subchar o módulos procedure. Y habíamos estado señalando que los módulos subchar se trabaja cuando estamos en el modo novato y los módulos procedure es cuando estamos trabajando en modo intermedio. De hecho, lo más recomendable es que una persona que quiere tener un nivel, valga la redundancia, intermedio de la programación, es conveniente que aprenda a utilizar los módulos Procedure por las ventajas que se da. Debo reconocer que los módulos Procedure tienen un grado de dificultad un poco más complejo que los módulos Subchar. Sin embargo, no quisiera ahorita abordar cuáles son las razones del por qué es importante aprender a programar con módulos Procedure. Ahorita solamente vamos a enseñar cómo utilizarlos. Bueno, primero, vamos a seguir con el ejemplo de la segunda ley de Newton. El punto número 1, seleccione la fórmula matemática que vamos a utilizar. En este caso, la fórmula es fuerza es igual a masa por aceleración. El punto número 2, por cada variable independiente se creará un procedure con un parámetro de salida. Aquí es donde está la diferencia con el módulo subchar. Los módulos procedure pueden tener parámetros de entrada y de salida. En este caso, en el punto número 2 vamos a crear un procedure con un parámetro de salida que permitirá la captura y validación del dato. Vamos a tener un procedure que se llame capturar variable independiente 1 y otro que se llame capturar variable independiente 2. El punto número 3, para calcular el valor de la variable dependiente se creará un procedure que tendrá como parámetros de entrada a las variables independientes y como parámetro de salida a la variable dependiente, donde se va a realizar la operación matemática. El nombre del procedimiento va a ser calcular variable dependiente. Les recuerdo que en esta fórmula tenemos dos variables independientes, que es masa y aceleración. Por lo tanto vamos a tener dos procedures, ¿verdad? Para las variables independientes. El punto número 3 tendremos otro procedure donde exclusivamente vamos a calcular el valor de la fuerza. Y el punto número 4 es para imprimir los resultados en Master Console. Se creará un procedure que tenga como parámetros de entrada a las variables, como parámetros de entrada a las variables dependientes. Y si se desea imprimir las variables independientes, estas también serán parámetros de entrada. Es decir, el último procedure, todas las variables van a ser, o todos los parámetros van a ser de entrada. ¿De qué depende que todas las variables sean de entrada? Bueno, hay ocasiones en que yo solamente pudiera querer imprimir la variable dependiente. Esa es obligación. Pero si además quiero imprimir la variable dependiente junto con las independientes, pues entonces todas van a ser parámetros de entrada. Vamos a ir a Raptor para ver cómo vamos a ir punto por punto. Vamos a ir eh, enseñando cómo hacer esto. Entonces, estoy mostrando el ambiente, la interfase de Raptor, nuestro archivo. Vean hasta arriba en la esquina superior izquierda, nuestro archivo no tiene nombre. Ya me hemos dicho, lo primero es darle nombre. Voy a llevar el apuntador del mouse sobre el disco y le voy a dar clic con el botón izquierdo del mouse y se abre la ventana guardar como.
Aquí ya tengo yo especificado en cuál carpeta se va a grabar. Solamente voy a escribir el nombre de mi archivo. Entonces en este caso se va a llamar tutorial 53, ¿sí? Segunda ley de Newton. Segunda ley de Newton con Procedure. Vamos a poner énfasis que es con Procedure. ¿Sí? Vamos a darle guardar. Y en estos momentos, aquí el botón guardar con el botón izquierdo del mouse. Vean ustedes en la esquina superior izquierda de mi pantalla ya aparece el nombre. Entonces, también es una buena práctica, ya lo habíamos señalado anteriormente, utilizar los módulos, más bien el globo inicio, el start, este globo elipsoidal, sí, que le voy a dar clic derecho para que aparezca este menú auxiliar y voy a agregar un comentario donde le voy a poner que es pestaña main. Bueno, ahí está mi pestaña main. Entonces, como primer punto bueno, ya sería el segundo, ¿no? Vamos a ir creando los módulos Procedure y que van a tener un parámetro de salida, ¿verdad? Vamos a ir viendo que tiene un parámetro de salida. Entonces, para crear un Procedure, llevo el apuntador del mouse sobre la pestaña Main, voy a pulsar el botón derecho del mouse, aparece este menú auxiliar, voy a seleccionar Add Procedure, ¿sí? Y luego aquí en el nombre del procedimiento, vean la ventana que se abrió. La ventana que se abrió se llama Create Procedure, ¿sí? Obviamente dice crear procedimiento y dice los nombres deben comenzar con letras y contener únicamente letras, nombres y guiones bajo. Y aquí vienen ejemplos de cómo podemos escribir el nombre. En este caso ya habíamos dicho que se va a llamar capturar variable independiente, independiente 1. Lo voy a copiar, ¿sí? Le voy a dar control, lo ilumino, le doy control C y dijimos que este módulo debe tener un parámetro de salida. Vean ustedes aquí, enseguida del nombre, esta caja que me permitió, esta primer caja de diálogo que me permitió escribir el nombre, enseguida aparece parámetro 1, parámetro 2, parámetro 3, hasta 6 parámetros. Luego aparecen las casillas de verificación de input y output, ¿verdad? Entonces, en este caso, voy a quitar la casilla de verificación, le llevo el apuntador del mouse donde está esta palomita y le voy a pulsar el botón izquierdo del mouse y ya con eso lo quito. Y ahora voy a dirigir el apuntador del mouse donde viene la casilla de verificación output y le voy a dar otra vez el botón izquierdo del mouse y se selecciona. Y aquí voy a escribir el nombre del parámetro de salida. En este caso voy a utilizar la variable nombre. Un parámetro es una variable al final de cuentas. Vean ustedes, le voy a dar OK. Vean ustedes, insisto, voy a dar OK. Insisto, este módulo solamente tenía un parámetro de salida. Aquí está ya. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a poner el comentario de cómo se llama la pestaña. ¿Sí? Capturar variable independiente 1. Y vamos a poner un comentario más. La variable dato es una variable así se le llama, de destrucción automática. A ver si ahorita podemos explicar vamos a explicar qué significa que sea de destrucción automática. Bien, la variable dato es el parámetro de salida. Aquí lo estoy especificando. De hecho, la palabra out que antecede al parámetro dato, esa palabra out yo no la escribí. Se puso sola por parte del software porque dejé la casilla de verificación señalada como out. Y posteriormente vamos
aquí vamos a capturar la variable independiente 1, vamos a utilizar un input y que diga capture o captura el valor de la masa del objeto en kilogramos. Muy bien. ¿Qué variable voy a escribir aquí? ¿Qué variable voy a escribir aquí? La variable de salida, el parámetro de salida, que es dato. Vean ustedes. Entonces, aquí, ¿sí? Es dato. ¿Sí? Aquí vamos a poner un comentario que diga: cuando tengo un parámetro de salida, debo asegurarme que dentro del módulo esa variable obtenga un valor. ¿Cómo me aseguro que obtenga un valor? Pues precisamente con el input. Vean ustedes, le voy a dar clic sobre el botón Done y dice: cuando tengo un parámetro de salida, debo asegurarme que dentro del módulo esa variable obtenga un valor. Ya habíamos comentado que al final de cuentas el parámetro de salida dato es una variable. Entonces con el input yo me aseguro que obtenga un valor. Ahora vamos a hacer la validación con un loop, ¿verdad? Y vamos a colocar aquí que sea numérico, is number, entre paréntesis dato, and dato mayor a 0. Ya sabemos que la masa tiene que ser positiva. Y si me equivoco, con un input nuevamente por el lado del no del loop, ¿sí? Vamos a mandar un error, a decirle al usuario que tuvo un error, ¿sí? Capture un valor numérico y positivo para la masa del objeto en kilogramos, y la variable va a ser dato. La variable va a ser dato. Hoy me faltó ahí las comillas. Voy a dar clic sobre el don. Ya está. Ahora vean ustedes, aquí ya tenemos nuestro primer procedimiento. Ahora voy a regresar acá a main y voy a utilizar el call, ¿sí? El primer call va a ser para limpiar va a ser para limpiar el master console. El segundo call va a ser para solicitar que se ejecuten las acciones computacionales que están dentro del módulo. En este caso va a ser capturar variable. Vean ustedes que apenas escribí CAP aquí y se puso en rojo, y le voy a dar doble clic con el mouse, con el botón izquierdo del mouse, y se pone. Si ustedes se dieron cuenta, también aparecía outDato. Si vean ustedes aquí outDato, nada más que yo le voy a poner aquí como la variable masa. La variable masa, vean ustedes, ¿sí? Va a ser voy a poner un comentario, ¿no? La variable masa es el parámetro receptor del procedure. A ver, ¿qué significa esto? Ya estamos en condiciones de correr en correr nuestro módulo. Vean ustedes, ¿qué quiere decir? Que ya está, digo, no está terminado en nuestro ejercicio, pero aquí vean ustedes, ya podemos correr el programa a ver si se entiende
¿Qué significa parámetro de salida y qué significa que la variable masa sea el parámetro receptor? A ver, voy a correr el programa y vean ustedes. Le voy a dar un 8, ¿sí? Vean ustedes acá ¿cómo se llama? En el wash window, ¿sí? En este lado, acá al lado izquierdo, debajo de los símbolos, ¿sí? Lo que aparece, ¿sí? Le voy a dar un 8 y le voy a dar OK. Ya está el 8 escrito, le voy a dar OK. Y vean ustedes lo que aparece. La pregunta es, o más bien, vean que aparece la variable masa con el nombre de 8. La pregunta es, ¿cómo es posible que masa obtenga el valor de 8? Si la variable que recibió con el input es la variable dato. Lo que pasa, fíjense bien, aquí vamos a poner otro, ¿sí? Otro comentario dentro aquí en el fin. Vamos a poner otro comentario que dice, el valor capturado en la variable dato regresa a main y se almacenará en el parámetro receptor del módulo. En el parámetro receptor del módulo. Vamos a ver, el valor capturado en la variable dato regresa a main. Y le vamos a poner aquí, posteriormente se autodestruye, ¿sí? ¿Qué quiere decir que se autodestruye? ¿Sí? Vean, vamos a tratar de ponerlo un poquito más. Aquí para que se alcance a ver. El valor capturado en la variable dato regresa a main y se almacenará en el receptor, en el parámetro receptor del módulo. Posteriormente se autodestruye. A ver, miren, lo que pasa es que la variable dato sí obtiene el valor. Aquí, cuando estamos en el input, voy a correr el programa. Aquí está el input funcionando. Ese input, ¿sí? Ese input que viene siendo que está en verde, la variable que recibe el valor es la variable dato. Le voy a poner un 9 ahora. Y al darle OK, ¿sí? Al darle OK, llega al fin y ese valor almacenado en la variable dato se va a almacenar en la variable masa. Vean ustedes. Ahí está. Ahí está. Vean. En la parte acá al lado izquierdo. Ahora, ¿y la variable dato nunca obtuvo el valor? Sí, sí lo obtuvo. Nada más que la velocidad con que se ejecuta Raptor es muy alta y nuestro ojo no alcanza, el ojo humano no alcanza a ver esa situación. Miren, voy a regresar este control que está aquí, que estoy señalando, lo voy a arrastrar hacia la izquierda. Vean, lo arrastro hacia la izquierda. Voy a volver a correr el programa. ¿Sí? Vean ustedes la lentitud con la que se está ejecutando. Y ahora necesito que presten mucha atención acá al lado izquierdo donde estoy señalando con el mouse y van a ver cómo de manera muy rápida pero lo suficientemente lento para que lo podamos ver, la variable dato obtiene el valor. ¿Sí? Le voy a poner un 25 para que sea un poquito más fácil de ver. Ojo, observen al lado izquierdo cómo la variable dato obtiene el valor. Ahí va, 1, 2, 3. Miren, ¿sí se vio? Y luego ese valor que se almacena en la variable dato regresa a main y se almacena en la variable masa. Después de asignarse a la variable masa, la variable dato se autodestruye. ¿Cómo podemos saber que se autodestruyó? Porque no aparece aquí. Vean ustedes aquí en el wash window, aquí abajo de símbolos, la variable dato no está aquí, señal de que se autodestruyó. ¿Ok? Entonces, finalmente quien se queda con el valor es la variable masa. Ahora, yo espero que esto se haya entendido y si no lo dejamos en la sesión de preguntas y respuestas. Ahora,
Apenas estoy en el punto número 2 de lo que habíamos visto en nuestra hoja de PowerPoint. Falta crear la variable el módulo para capturar la variable independiente 2, ¿sí? Bueno, vamos a repetir la acción. Llevo el apuntador del mouse, ¿sí? Sí, llevo el apuntador del mouse sobre main, le doy el botón derecho del mouse, aparece menú auxiliar, selecciono procedimiento, le voy a dar clic con el botón izquierdo y ahora sí, vamos a escribir primero el nombre del procedimiento, que va a ser que variable, más bien capturar variable independiente 2 que aquí voy a escribir mi parámetro. Acuérdense, el parámetro aquí va a ser de salida. Estoy quitando la casilla de verificación de input y la voy a poner sobre output para que sea un parámetro de salida. Y en este caso le voy a llamar igual. No pasa nada si se llama dato. Ahorita se van a dar cuenta porque no pasa nada. Y vamos a hacer una copia. Bueno, primero vamos aquí a poner un comentario, ¿verdad? Para señalar que estamos en la pestaña, ¿sí? Capturar variable independiente 2, ¿sí? Ahora, voy a ir acá a capturar variable independiente 1 y voy a copiar todo lo que tengo aquí. Ya lo habíamos señalado. ¿Cómo le hacemos para copiarlo? Bueno, voy a poner el apuntador del mouse a esta altura, voy a pulsar el botón izquierdo del mouse, no lo voy a soltar, sino que lo voy a arrastrar. Al momento de tocar un símbolo se pone en rojo y aquí voy a tocar otro símbolo y se pone rojo, el símbolo del loop, ¿verdad? Ya una vez que está todo en rojo, suelto el dedo del mouse, del botón izquierdo del mouse y aquí en cualquier lado voy a dar botón izquierdo del mouse, aparece este menú auxiliar y le voy a poner copiar. Me voy a la pestaña, llevo el apuntador de mouse a la flecha, doy botón derecho del mouse, aparece este menú auxiliar y selecciono, le doy clic con el botón izquierdo del mouse y ya. Ahora lo que voy a hacer es modificar, ¿verdad? Aquí, captura el valor de la aceleración del objeto en, habíamos dicho, MTS, que es metros por segundo, y luego al 253 y la variable dato. Ahora aquí, voy a quitar esto a dato mayor 0. Ya saben ustedes que la aceleración sí puede ser negativo, tiene que ser numérico. Y vamos a modificar aquí este input, ¿sí? Un valor numérico, ya no debe ser positivo, o sea, voy a quitarla aquí y positivo para la aceleración, ¿sí? Aceleración del objeto en MTS diagonal S alt 253. Ok, ahí está. ¿Sí? Ya modificamos todo lo que parece ser que hemos modificado todo. Ahora me regreso a main y voy a tener un call. Voy a seleccionar call, ¿verdad? Y lo voy a poner en esta altura. Y aquí voy a escribir el nombre de mi capturar. Vean ustedes que al momento de escribir la palabra capturar ya aparece en rojo, ¿sí? Que está la variable independiente 1 a la 2. Le voy a dar un clic. Fíjense que con un clic del mouse con el botón izquierdo yo pongo el rojo en donde yo quiero, ¿no? ¿Sí? Ahí va. Vean que estoy ahí hacia arriba y hacia abajo. Y luego le voy a dar doble clic aquí en esto que está en rojo y me lo trae. Y aquí el parámetro receptor se va a llamar aceleración. Nada más que no voy a escribir, no voy a poner el acento. Acuérdense que cuando son variables o parámetros no tengo por costumbre poner el acento, ¿sí? Entonces aquí va a ser algo semejante. Estoy copiando
el mensaje para que sea un poquito más rápido. Voy a poner un comentario. La variable aceleración, ¿sí? Aceleración sin acento, ¿verdad? Es el parámetro de receptor del procedimiento. Ahora, vamos a correr el programa nuevamente. ¿Sí? Vean ustedes, voy a acelerar la velocidad. Vean, masa, le voy a dar 5. Ok, y le voy a dar ok aquí con el botón con el botón izquierdo del mouse. Vean, ya masa acá en el wash window la variable masa obtiene un valor. Y aquí me está pidiendo la aceleración. ¿Sí? Aquí le voy a poner un 9 y le voy a dar ok. ¿Sí? Y ya tenemos acá en esta parte, en el wash window, la aceleración. Vean ustedes. Ahora, aquí hay que hacer una situación. Tanto en la variable, tanto en capturar variable independiente 1 como capturar en la variable independiente 2, la variable que estoy manejando en el input se llama dato. Sin embargo, no hay ningún conflicto, ¿sí? No hay ningún conflicto porque la variable receptora es diferente, ¿sí? Entonces, bueno, déjenme llevarme este comentario. Estoy en la pestaña capturar variable independiente 1 porque vi acá en capturar variable independiente 2 que no se copió el comentario. El valor capturado en la variable regresa a main y se almacenará en el parámetro del módulo. Ok, ya está. Si nada más para que quede exactamente igual que en capturar variable independiente. Aquí me faltó una n, voy a poner la letra n. ¿Sí? Ahí está. Entonces, de esta manera ya hice el punto número 2, ¿sí? Que es crear un procedimiento con un parámetro de salida. Ahorita lo que no hemos visto es si funciona la validación, pero ahorita lo vemos a ver si funciona la validación. Voy a dar una masa, le voy a poner 3 con letra, ¿sí? Y me manda un error. Y le voy a poner un negativo, un -8 y me manda el error. Entonces ya le voy a poner un 7. Entonces la validación aparentemente de la masa está funcionando. Ahora vamos a ver si la validación de la aceleración está funcionando. Le voy a poner un 4 con letra, me tiene que mandar un error, ¿sí? Y le voy a poner un -7, nomás para que veamos que la aceleración sí puede ser negativa. Ya está. Vean ustedes acá. En el wash window ya la variable masa y la variable aceleración obtienen un valor. Bueno, insisto, ahora sí hemos terminado el punto número 2. Ahora vamos a ir con el punto número 3. Para calcular el valor de la variable dependiente se creará un procedure que tendrá como parámetros de entrada a las variables independientes y como parámetro de salida a la variable dependiente. Aquí se va a realizar la operación matemática. Es decir, a ver, vamos a ver cómo le vamos a hacer esto. A ver, primero, vamos a crear el módulo, ¿sí? Vamos a crear el módulo que permite calcular la variable, ¿no? Agregamos add procedure. Sí, ya saben cómo le hacemos, ¿no? Llevamos el apuntador del mouse sobre la pestaña main, le doy el clic con el botón derecho del mouse, aparece este menú auxiliar, selecciono la opción set add procedure y le doy clic con el botón izquierdo del mouse y entonces es calcular variable dependiente, ¿sí? Calcular variable dependiente. Bueno, vamos a ver. Ahora, aquí este procedimiento va a tener dos parámetros de entrada. Sí, dos parámetros de entrada, que son las variables independientes. En este caso voy a poner el nombre de la variable dato, el nombre de la variable dato masa, dato aceleración, sin acento. Y vean, está seleccionado la casilla de verificación input, la casilla de verificación output no está seleccionada. Ahora, voy a tener la variable dato fuerza,
que es la variable que va a recibir la multiplicación. Voy a quitar la casilla de verificación de input y lo voy a poner en output. ¿Sí? Vean, voy a regresarme aquí a PowerPoint para que vean. ¿Sí? Los parámetros de entrada son las variables independientes y el parámetro de salida es la variable dependiente. Eso es lo que estoy haciendo aquí. Ok, entonces voy a darle OK. Vean, aquí yo estoy viendo, bueno, primero vamos a ponerle un comentario, ¿verdad? Que estamos en la pestaña calcular variable dependiente. ¿Sí? Ahora, aquí hay que ver vamos a escribir un comentario. El orden en el que se escriben los parámetros, ¿sí? El orden en el que se escriben los parámetros debe estar en concordancia con el call. Ahorita vamos a ver qué significa eso, ¿sí? El orden en el que se escriben los parámetros son estos, ¿verdad? Dato masa, dato aceleración, dato fuerza. Esos son los parámetros. Ahorita vamos a ver qué significa estar en concordancia con el call, porque no hemos hecho el call para este procedimiento. Entonces aquí lo único que vamos a hacer es una multiplicación. Voy a utilizar un assignment, ¿sí? Y la variable que va a recibir el valor se va a llamar dato fuerza, porque es el parámetro de salida. Ya habíamos dicho, ¿sí? Ya habíamos dicho, y lo vamos a multiplicar, dato masa, asterisco, dato aceleración, sin acento, ¿verdad? Ahí está la multiplicación. Es decir, voy a multiplicar el valor de dato masa por el valor de dato de aceleración para obtener el valor de dato fuerza. Acá habíamos comentado que algo semejante, ¿sí? Algo semejante a esto, de hecho lo voy a copiar, ¿sí? Ya lo copié y aquí lo voy a poner como comentario. El valor, aquí no es el valor capturado, sino es el valor calculado. En la variable dato fuerza, regresa a main y se almacenará en el parámetro receptor del módulo y posteriormente se autodestruye. ¿Ok? Aquí también podemos agregar lo que habíamos dicho anteriormente acá en uno de los parámetros, ¿verdad? Cuando tengo un parámetro de salida, ¿sí? Ojo, aquí voy a ponerlo en calcular aquí en la multiplicación. Cuando tengo un parámetro de salida, debo asegurarme que dentro del módulo esa variable obtenga un valor. ¿Cómo me estoy asegurando que la variable dato fuerza obtenga un valor? Con esta multiplicación. ¿Sí? Ahí me estoy asegurando. ¿Sí? Ahora, vamos a ir a main. Para utilizar nuestro call, selecciono el call del símbolos, lo llevo aquí en esta parte y voy a poner el nombre del procedimiento, ¿sí? Calcular variable dependiente, ¿sí? Vean ustedes, aquí ya tengo el nombre, calcular variable dependiente, y aquí me está diciendo el orden. Aquí en rojo dice dato masa, coma, bueno, dice in dato masa, in dato aceleración, out dato fuerza, ¿sí? Pero en este caso mis variables que tengo que enviar son las que están aquí en main. No dato masa, no dato aceleración y no dato fuerza. Vean ustedes, voy a poner entre paréntesis, ¿sí? Masa, la variable masa, la variable aceleración, sin acento, y en este caso la variable fuerza, que va a ser el parámetro receptor, ¿sí? En este caso,
¿sí? Déjenme, voy a escribirlo, voy a ponerlo aquí como un comentario, ¿sí? En esta parte. Perdón, aquí vamos a ver. La variable fuerza es el parámetro receptor. ¿Por qué es el parámetro receptor? Porque ese es fíjense bien. Aquí lo que hay que recordar es lo que les comenté hace rato. ¿Qué quiere decir con que esté en concordancia? ¿Qué quiere decir que esté en concordancia? El primer dato es masa, el segundo es aceleración y el tercero es fuerza, que es el parámetro de salida. En concordancia significa que tienen que ir en el mismo orden: masa, aceleración y fuerza, ¿sí? Aquí lo que va a suceder es que los valores que obtenga masa y aceleración se van a almacenar en los parámetros de entrada en el orden en el que aparecen en la pestaña. Y dato fuerza va a ser la variable que recibe el valor de esta multiplicación, se regresa y se almacena en la tercera variable. La tercera variable, de acuerdo a la pestaña, es la variable de salida. Por lo tanto, aquí se convierte en la variable que receptora del valor. Vean ustedes, vamos a correr otra vez el programa para que veamos. Le voy a poner un 4 y le voy a poner un 6. Vean ustedes que ya la fuerza acá en el wash window, ¿sí?, obtuvo el valor de 24. Aquí la pregunta es, oiga, ¿y en algún momento dato fuerza obtiene un valor? Sí, sí lo obtiene momentáneamente. De hecho, vamos a volver a correr el programa de manera lenta. Voy a arrastrar este símbolo, este control, lo voy a arrastrar para que podamos verlo, ¿sí? Vean ustedes, le voy a poner un 2 en masa. No dejen de observar, más bien observen acá el wash window como la variable dato obtiene el valor de manera momentánea. Ahí va, 1, 2, 3. Ahí está. Pero luego lo obtiene la variable más. Ahora me está pidiendo la aceleración. Le voy a poner un 5 en la aceleración. Y vean ustedes acá en el wash window cómo la variable dato obtiene un valor de manera momentánea. Ahí va. Ahí está, miren. ¿Sí lo ven? Ahora, ya. Vean ustedes. Ahora vean ustedes, ahí está. Bueno, ahí ya no sé si pusieron atención cómo la variable fuerza, dato fuerza obtuvo el valor. Sí, vamos ahí porque nos sorprendió un poquito. Sí, nos sorprendió un poquito. Aquí, ahora le voy a poner un 7 en la masa. Vean ustedes la lenta, aquí el wash window, ahí está. Sí. Y luego le voy a poner un menos 5 en la aceleración. Nada más que ahorita que le dé menos 5, observen ustedes cómo repentinamente dato obtiene el valor de menos 5 y luego se le queda masa. Y observen cómo dato fuerza aquí va a obtener también el valor de manera momentánea. Yo les aviso, ahí va, 1, 2, 3. Miren, ahí está dato menos 1, aceleración menos 1 y vean, dato fuerza, miren, ahí se vio momentáneamente. Si quieren le pueden regresar ahí a la hora que estemos, le regresan ahí en el video para que vean que dato fuerza sí obtiene momentáneamente el valor de menos 35. ¿Sí? Bueno, hasta ahí. Ahora, ya hicimos el punto número 3. ¿Qué falta? Falta el punto número 4, donde vamos a crear un procedimiento donde todas las variables van a ser de entrada. A ver, vamos a hacer eso. ¿Sí? Llevo el apuntador del mouse sobre main, le doy clic con el botón derecho del mouse, selecciono Add Procedure, le doy clic con el botón izquierdo del mouse y se va a llamar imprimir resultados. Todas mis variables van a ser de entrada. En este caso vamos a poner dato 1, ¿sí?, dato 2 y dato 3. ¿Sí? El orden va a ser masa, aceleración y fuerza. Ok. Todos son de entrada. Vean lo que es el input. ¿Sí? Aquí está seleccionado. Todas van a ser de entrada. Y ahí está. ¿Sí? Entonces aquí voy a poner un comentario. ¿Sí? Donde estamos. Pestaña.
pestaña imprimir resultados, ¿sí? Y le vamos a poner el orden en el que se escriben los parámetros deben estar en concordancia con el call, ¿sí? El orden en el que se escriben los parámetros debe estar en concordancia con el call. Ahí está. Bueno, ahí está. Ahora, vamos a ver esto, ¿verdad? Vamos a utilizar los output para imprimir los resultados, ¿sí? La masa del objeto es de dato 1, porque en ese va a ser, esa va a ser mi variable, ¿no? Kilogramos, ¿sí? La masa del objeto es de, luego vamos a utilizar otro output, la aceleración del objeto es de dato 2 más dato 2, que esa va a ser mi aceleración, metros por segundo cuadrado. Ahí está. La fuerza aplicada al objeto es de más dato 3 Newton. Ahí está. Ya tengo. Ahora, el orden en el que escribimos es dato 1, dato 2, dato 3. Voy a ir a main, ¿sí? Voy a ir a main, voy a crear voy a utilizar el call y le vamos a poner imprimir resultados. De hecho, ya nomás con escribir la letra I ya me aparece ahí. Sí, voy a darle doble clic. No me está reaccionando el doble clic, ¿sí? Vean ustedes, no entiendo por qué. Ahí sí. Voy a dar o intentar otra vez. No, ahí está, ya lo llevó. Y luego dice dato 1, dato 2, dato 3. Vean ustedes aquí en esta parte. Pero yo ya dije que iba a ser primero la masa, que es la variable, o el parámetro, sí, masa, aceleración, fuerza. ¿Por qué aquí tienen que ser masa, aceleración, fuerza? Porque son las variables que están, digámoslo de alguna manera, están vivas. Son las variables que están vivas en nuestro programa, ¿sí? Cuando yo corro el programa, ¿sí? Esas son las variables que tienen valor. Esas variables se van a ir, se van se van como parámetro de entrada, ¿sí? Vean ustedes aquí, hay algo que, vamos a poner un comentario, ¿no? Los parámetros de entrada deben recibir un valor antes de solicitar la ejecución del módulo, ¿sí? Ahora, el orden en el que se escriben los parámetros debe estar en concordancia con la pestaña. Ese es otro procedure, ¿sí? De hecho, esto también lo podríamos poner acá, ¿sí? Lo podríamos poner el orden ¿sí? Aquí tenemos varios parámetros.
el orden en el que se escriben los parámetros, ¿sí? Ahí está, para que se vea un poquito más amable. Debe, a ver, ahí lo único que estoy haciendo es acomodando para que se vea un poquito más amable, ¿sí? Aquí me falló esto. El orden en el que se escriben los parámetros debe estar en concordancia con el procedure. Los parámetros, ¿sí? Los parámetros en general. Aquí, digo nomás parámetros sin especificar si son de entrada o de salida, porque aquí dos son de entrada y uno de salida. Aunque, y en este último procedure hay dos de entrada, pero los tres son de entrada, ¿verdad? Entonces, en ese orden. Ahora, vamos a ver si es cierto. Vamos a correr el programa. Le voy a aumentar la velocidad para que se vea más rápido. Le voy a dar un 5 como masa y un 9 en aceleración. Vean ustedes que ya está funcionando mi programa. Ya está funcionando mi programa. Voy a volver a capturar. Ya vimos que la validación sí funcionaba. Le voy a dar un 7 en la masa y un menos 8 en la aceleración. Ahí está funcionando. ¿Sí? Entonces, entiendo la dificultad que representa o la complejidad que representa programar por módulos procedure, porque hay que entender cuáles son los parámetros de entrada, cuáles son los de salida y cómo que tienen que estar en concordancia. Todo eso es en base a la práctica, hacer ejemplos, hasta que se domine la forma en que se trabaja, ¿sí? Insisto, hasta que se domine la forma en que se trabaja. Aquí podemos darnos cuenta, miren, aquí dice la masa del objeto es de 7, vean ustedes, o sea, y la aceleración menos 8. Acuérdense que estoy imprimiendo estos tres que estoy viendo aquí en Master Console, que los acabo de poner en azul, es el orden en el que están los inputs, ¿sí? Si yo no tengo cuidado en la concordancia de los datos, de cómo se establecen en el call y en el procedure, lo que puedo hacer es cruzar los valores, ¿sí? Lo que era masa va a ser fuerza, etcétera, ¿no? Se empiezan a cruzar los valores. Por eso es bien importante tener en cuenta la forma o el orden en el que se escriben los parámetros en el call y el orden en el que se van a tener en la pestaña. Muy bien. Ahora, vamos a dejar hasta aquí este ejemplo y para poder entrar a preguntas, comentarios, dudas, ¿sí? Y de esta manera afinar o señalar aquello que nos haya entendido para que finalmente pueda quedar claro. Muchas gracias.